Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Así que quisiera suplicarles que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 9. Acompáñenme, por favor, a San Mateo, capítulo número 9. Vamos a leer ahí el versículo 1 en adelante. Mateo 9, 1 en adelante. Bien, vamos entonces a leer la palabra del Señor. Dice Dios en su palabra en Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Señor, es nuestra oración esta tarde, en el nombre de Jesucristo, que Dios mío toques el corazón de cada uno de nosotros, Señor, en esta hora. Padre, que cumplas el propósito para el cual has enviado esta palabra. Quizá para algunos sea una palabra de consuelo, para otros sea de sanidad, para otros sea de salvación. No lo sé, Señor. Tú has enviado tu palabra y ella cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Así que, Espíritu Santo, ayúdame hoy a comunicar efectivamente el mensaje que tienes para esta iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Fíjense que Mateo capítulo 9 es uno de los capítulos que me encanta de la Biblia. Y es que Mateo, el evangelista, tiene una particularidad a diferencia de los demás o de los otros tres evangelistas. Mateo es un hombre que en un capítulo, como lo han asociado los escritores de la Biblia cuando hicieron el canon, el Mateo escribe en un capítulo varios temas, así que va tocando varios temitas por ahí, de repente los intercala. Así que es bien interesante. En un capítulo tenemos varias historias. Y este capítulo 9, al leer el capítulo por completo, encontramos en él que por lo menos hay tres grandes temas aquí. El primero de estos temas es la necesidad o la ruina de las personas. Basta que usted le dé una leidita rápida y va a encontrar ciegos, sordos, mudos, endemoniados, gente confundida, pecadores, de mala fama, por cierto, como dice la palabra. Así que, bueno, encontramos en este capítulo, número 1, la condición miserable de las personas que no han conocido a Cristo como su Salvador, desde la perspectiva de Dios. El segundo gran tema en este capítulo, mis hermanos, es la respuesta del Señor Jesús. Cómo Cristo vino del cielo para responder a la humanidad en su ruina, en su miseria y en su angustia de carácter espiritual. Pero también hay otro gran tema en este capítulo y es el fallo de la clase religiosa. En tiempos de Cristo, la clase religiosa estaba representada por varios grupos. Algunos de ellos son los fariseos, saduceos, escribas, celotes y herodianos. Cada uno de ellos era una mezcla entre política y religión, diferentes rangos y diferentes roles dentro de la comunidad religiosa. Pero lo cierto es que cuando vemos en este capítulo, su conducta deja realmente mucho que desear, porque en primer lugar, esta gente no estaba satisfaciendo la necesidad
espiritual de las personas y por el contrario habían hecho de la religión su propia manera de vivir, es decir, como dicen en latín, el modus vivendi. O sea, usaban la religión para su propio provecho. En otras palabras, en vez de abrir la puerta del cielo para que los pecadores llegaran a Dios, simplemente la cerraban. ¿Qué problema? Problema tanto para los religiosos y de igual forma para la gente. Porque esto representa, mis hermanos, que una religión sin Cristo no es la solución para los problemas. ¿Cuántas religiones tenemos en el mundo de hoy? Miles, 17,000 diferentes religiones en el mundo. Pero ni una de ellas puede dar respuesta al ser humano en su necesidad, sino Cristo Jesús, el Salvador. Es por eso que esta tarde quiero hablarles, hermanos, acerca de la respuesta de Dios a la condición miserable del ser humano. ¿Cómo responde Dios al ser humano en su angustia? Y quiero, en primer lugar, que veamos una imagen de la tragedia humana. Así que si usted esta tarde nos visita aquí, si usted nos ve en la radio, en la televisión o nos escucha por la radio, quiero que esta tarde se autoevalúe, que vaya comparándose usted o comparando a la gente en su comunidad y vamos a hacer al final una comparación de la condición de las personas sin Cristo en aquel tiempo y en este tiempo también. Así que la primera imagen de esta o el primer caso de esta imagen de ruina del ser humano sin Cristo está en el versículo número 2. Ya lo hemos leído, un paralítico que por su condición de paralítico no puede por sí mismo acercarse al Señor. Fíjense ustedes que esto tenía un problema mucho más complejo de una simple paraplegia o lo que fuera. Y es que en el tiempo de la Biblia se consideraba que había una conexión directa entre los problemas de salud y los problemas espirituales. En otras palabras, si alguien está paralítico, ciego o mudo, la respuesta lógica a este problema es que este hombre que está en tal condición es un pecador clase A. Por eso Dios le ha maldecido con tal enfermedad. Ahora hay otro problema, hay otro elemento que hay que meterlo en esto también. Y es que en el mundo solamente hay 3 bloques culturales, los cuales rigen el pensamiento de la gente. Y uno de estos bloques culturales es lo que se llama las culturas de honor y vergüenza. Estas culturas, que son precisamente de Asia y del Medio Oriente, evalúan todo el ambiente en la vida a la luz del honor y de la vergüenza. Entonces, se hacen cosas para no traer vergüenza a la familia. No se hacen cosas para no avergonzar a la familia. Pero en una sociedad colectiva como esta, tener un paralítico era sinónimo de que este paralítico y su familia han sido maldecidos por Dios porque son pecadores. Y entonces tener este paralítico aquí, toda la gente va a pensar que estoy maldecido. Y eso se parece mucho a nosotros los latinos, porque dependemos mucho de la opinión de las demás personas. Entonces, ¿qué hacían con los paralíticos? O con los ciegos o los mudos. Los iban a poner allá al otro lado de la colina, detrás de un cerro para que nadie los mirara. Y los iban a recoger en la tarde si tenían suerte. Para que la gente no supiera que esta persona paralítico pertenece a esta familia. Así que vean a este pobre hombre, cojo, no puede valerse por sí mismo, no tiene la capacidad, aunque sí el deseo, pero no puede porque su condición física no le permite valerse por sí mismo. Y está allá detrás de un cerro, simplemente esperando que a lo mejor un zope tenga el buen deseo de comérselo cuando se muera. Esa era su condición. Interesante, ¿no es cierto? El segundo caso está en los versículos 14 al 17. Un detalle bien interesante aquí. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está entre ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Cuando analizamos estos versículos, resulta ser que había cierta duda en los discípulos de Juan el Bautista acerca de la enseñanza de Cristo.
Juan nos ha enseñado que hay que tener una estricta disciplina de ayuno. Los fariseos también ayunan. De hecho, se sabe que los fariseos ayunaban los jueves. Pero ellos tenían una cosa que no cabía en su cabeza. It doesn't make sense at all. Why are people is not fasting in a way how we normally have to do it? ¿Por qué no estás enseñando a tus discípulos a ayunar? Esto es extraño. Confusión. Vivimos en un mundo de confusión en el aspecto religioso. Les decía hace un momento que hay más de 17,000 diferentes religiones en el mundo ahora. Y cada día surgen nuevas religiones y nuevas creencias y nuevas filosofías y nuevas maneras de cómo acercarse a Dios, de cómo conectarse con Dios. Y ahí aparecen algunas filosofías orientales que dicen, medita, concéntrate, saca el Dios que hay en ti, armonízate. ¿Saben de lo que estoy hablando? Ideas. ¿Por qué? Porque el ser humano, de manera natural, intrínsecamente, por naturaleza, tiene la necesidad de adorar a algo o a alguien. Así que si no adora al Dios de los cielos, adorará a cualquier otro Dios. Y si no adora a un Dios religioso, se adorará y vivirá para sí mismo. Eso es natural. Confusión. Posiblemente usted nos está mirando ahora en la televisión o escuchándonos por la radio o está aquí mismo en el templo. Y usted ha visto tantas cosas negativas que lo menos que usted quiere en la vida es ser parte de una religión cualquiera que sea. En este caso una religión cristiana. No quiere ser parte, aunque sí necesita a Cristo Jesús el Salvador. Confusión. El tercer caso que encontramos aquí está en el versículo número 18. Vamos a leer Mateo 9:18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre, un principal, y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esta historia es desgarradora. Un hombre que era un principal, y los principales en el tiempo de la Biblia eran los que estaban a cargo de la sinagoga. La sinagoga era el lugar de sociabilizar de los judíos que se remonta hasta el tiempo que ellos eran esclavos en el imperio babilónico. Para no olvidar la tradición y la costumbre y la religión, en aquel momento se reunían, era como una especie de club, donde ahí se reunían para hablar y recordar y añorar los días cuando eran libres. Años después, este lugar vino a tener un significado de carácter religioso. Ahí se estudiaban las escrituras y se hablaba de Dios y todo esto. Así que Jairo era uno de los que dirigían la sinagoga. ¿Qué hacían estos? Estos estaban a cargo de organizar la liturgia, de invitar a los maestros para que enseñaran en la sinagoga. Así que tenía una muy buena posición social. Sin embargo, estamos frente a un hombre que tiene solamente una hija única. No sabemos cómo se llama. Tenía aproximadamente 12 años de edad. Y esta es una edad interesante en la cultura hebrea. Porque las personas, en este caso las niñas, a los 12 años era cuando se tenía que materializar el matrimonio. Ya habían hecho un arreglo entre los padres, quién se casa con quién. Y ahora a los 12 años había que hacer la ceremonia. Había que darle vida al matrimonio que ya se ha arreglado previamente. Así que Jairo, que era un principal de la sinagoga, tienes una hija única que en este momento cuando él va a Cristo, la deja en casa agonizando. Ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? Agonizar. Quizás los nacidos aquí no entienden ese término porque no es muy común. Agonizar es el momento previo antes de la muerte. Cuando la gente ya siente el llamado de la tierra te clama. La tierra te llama, entonces la gente está en esa etapa justo previo antes de morir. Así que Jairo, que tiene a esta hija única y está desesperado, porque de nuevo tengo que ir al contexto histórico. Si esta hija muere, Jairo queda sin familia, queda desprotegido
Y va a ser vergonzoso que siendo un principal, un líder de talla alta dentro de la comunidad religiosa, su hija, que estaba a punto de casarse, que era el momento más excelso en la vida de una señorita, simplemente se muera. Y ahí observamos a un Jairo hundido en un colapso emocional. Mi hija se está muriendo, está agonizando ahora. ¿Cuánta gente en nuestras comunidades o en nuestra familia vive en una condición similar? Hablando de la ruina emocional de las personas. Y vamos a ir un poquito a autoevaluarnos de manera muy objetiva. ¿Cuántos de nosotros crecimos en hogares destruidos? Los salvadoreños lo entendemos muy bien. Una guerra que arruinó nuestra vida. 80,000 personas fueron asesinadas en la guerra en El Salvador. 1,5 millones de salvadoreños fueron desplazados por el resto del mundo, especialmente Estados Unidos, Australia y algunos países en Europa. ¿Cuántos de nosotros crecimos huérfanos, sin padres y sin madres? No es cierto, hermanos, porque murieron en la guerra o los asesinaron por razones políticas o por chismes en muchos de los casos. ¿Cuántas madres, cuántas mujeres se casaron añorando, anhelando ser amadas? Y cuando llegaron al matrimonio, descubrieron que este hombre lo menos que tiene es amor. Porque el problema es que él tampoco fue amado y no sabía cómo amar. ¿Cuántos hijos crecieron en esta ruina? Era el día de la escuela, del día de los padres en la escuela, pero este niño no tiene a papá, ni siquiera le conoció. ¿No es cierto que esa es nuestra realidad, hermanos? ¿Cuántas personas se suicidan? No sé el dato aquí en Estados Unidos, pero en El Salvador, el 2018, 79 personas cometieron suicidio. Porque estaban en tales problemas que no sabían cuál era la solución y la única que encontraron fue suicidarse. Por eso que en El Salvador ya se habla que los salvadoreños han comenzado a considerar el suicidio como una opción en medio de la crisis. Aquí en Estados Unidos tiene que ser mucho más, por supuesto. Pero esa es la realidad de nuestra gente. Otro momento interesante está en el versículo 20. Estamos simplemente haciendo una descripción de la ruina de los seres humanos. Versículo número 20, dice la palabra del Señor. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, que desde hacía 12 años, una mujer enferma y decía 12 años, se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Esta es otra historia que se vive a diario en nuestros países, en nuestra comunidad. Una mujer, y quiero que la veamos a la luz de la cultura. Es mujer, lo cual en aquella cultura de entrada la pone en un plano inferior al hombre. Las mujeres en aquel lado del mundo hasta el día de hoy tienen menos la mitad del valor de los hombres. Por ejemplo, en una corte, el testimonio de una mujer vale la mitad del testimonio de un hombre. Conozco muchos casos en que las mujeres no tienen el derecho de divorciar a un hombre, pero los hombres sí de divorciar a una mujer. Conozco muchos casos en que los hombres que están trabajando fuera del país ya no les gustó la esposa y agarran su teléfono, su smartphone, que está de moda ahora, ustedes sabían eso, y le envían un mensaje de texto. Te divorcio, te divorcio, te divorcio. Y está divorciada. Esta mujer era una mujer. Y por el hecho de ser mujer, tiene la mitad de valor de un hombre. Número 1. Número 2, tiene una enfermedad. Una cosa espantosa. Que en aquellos años no se sabe qué es lo que producía la hemorragia. Pero tenía 12 años batallando con eso. Y vaya, vamos a pensar lo que pudo haberle pasado a esta mujer hace 2000 años atrás. No había todos los implementos de higiene femenina que hoy día las mujeres tienen. Así que esta pobre mujer, donde quiera que iba, tenía que ir con el mal olor de la sangre que está saliendo. Y la sangre está saliendo literalmente. ¿Y cómo va a contenerla? No hay manera, pero si pudiera o pudo buscar algo que absorbiera la sangre. Quizá retazos de tela se ponía ahí para que absorbiera la sangre. Eso le hacía ser inmunda.
Pero no solamente eso, es pobre. Dice la palabra que todo el dinero que ella conseguía, lo cual es lógico, todo lo que conseguía iba a los médicos para buscar una cura. Sin embargo, han pasado 12 años, no hay ninguna respuesta. Y más, dice uno de los evangelistas, que es más, le iba aún peor porque había sufrido mucho de los médicos. No había cura para esta mujer. Pero hay otro problema, que por causa de su enfermedad, ella ha sido totalmente excluida de la comunidad religiosa. Nadie se acerca ni siquiera a hablar con esta mujer. Piensa cómo se sentía ella. ¿Cuántas personas viven así en nuestras comunidades hoy día? Con diagnósticos totalmente adversos. No hay solución. Las comunidades religiosas les consideran inmundos. No merecen ser salvos. Gente que ha gastado todo lo que tiene y no hay solución para su problema. Porque, hermanos, aunque la ciencia médica esté tan avanzada, hay un límite. Hay casos en los que llega hasta ahí. Ya no podemos hacer nada. Eso era lo que tenía la mujer en aquel momento. Había ido a los médicos de su tiempo, pero no hay una solución. 12 años, día y noche, está saliendo sangre. Piensen los que son médicos aquí, quizás pudieran ayudarnos a entenderlo mejor. ¿Cómo estaban sus glóbulos rojos, su hemoglobina? Así que posiblemente tenía dificultad para caminar. Estaba tan débil por 12 años de esa hemorragia sanguínea, pero ahí estaba. Vamos adelante y veamos el siguiente caso. Versículo 27 y 29. Pasando Jesús de allí, le siguieron los ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Aplicamos el mismo principio de cultura. Son ciegos, así que están tirados por allá. A esto les iba peor, los iban a dejar allá. ¿Y qué hacen? No ven nada. Así que oyeron el murmullo de voces de allá que Jesús está pasando por el lugar. Pero pensemos qué se sentía ser ciego, qué se siente ser ciego. Por lo menos hay dos cosas que están a la vista de todos. Número uno, una vida de total incertidumbre. Un ciego no sabe si el próximo paso que dará va a ser en un hoyo y se va a meter y se va a caer ahí, se va a quebrar. No lo sabe. Una vida no solamente de total incertidumbre, sino de peligro. Una vida de total oscuridad. Un ciego no hay diferencia si es día o es de noche, porque eso es lo que hace la ceguera naturalmente. Así que están estos pobres hombres allá dependiendo de la buena voluntad de que alguien les diera algo. Pero el lío es que todos que eran estrictamente religiosos les consideraban malditos y por tanto no había nada para ellos. Alguien al de escondidas de los líderes quizá les tiraba a la distancia lo que les sobraba de los tacos. Por si te queda un poco. Qué terrible. Así viven miles de gente en el mundo de hoy. No solamente ciegos físicamente, pero también espiritualmente. Hermanos de nosotros, primos, tíos, compadres, quien sea, si no ha conocido a Cristo, está en esta condición de incertidumbre en la vida, de total oscuridad. El siguiente caso que representa la pérdida, la ruina del ser humano, está en el versículo 32. Mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo y endemoniado. ¿Qué le parece este otro caso? Tuvo que ser extraño. No sabemos con exactitud si este hombre era mudo y encima endemoniado, o el demonio que operaba en él había producido la mudez. Lo cierto es que una persona endemoniada no tiene la capacidad de decidir por sí misma, porque hay un demonio que le controla absolutamente todo, incluso hasta los movimientos. Hubo un caso de Jesús en Capernaum que estaba queriendo, que había un endemoniado y él le libera, obviamente le hace libre, pero este demonio le lanzaba al muchacho cuando había llamas de fuego, lanzaba al joven para que se quemara. Es que eso es precisamente lo que el diablo vino a hacer. Vino a matar, a robar y a destruir. Ese es su trabajo. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Él vino para eso. Así que tuvo que ser horrible. Y quizás algunos
aquí en los Estados Unidos ya no se habla mucho de endemoniados ni de todas esas cosas porque tienen nuevos nombres según la medicina. Sin embargo, las posesiones demoníacas y la obra de las tinieblas son reales. A lo largo de mi vida, en mi servicio al Señor, he visto mucha gente endemoniada, pero también he visto a muchos siendo libres de la obra de las tinieblas. Recuerdo un caso viviendo en Guatemala. Hay chapines aquí, a ver. Gracias. Los chapines saben que en Guatemala, la gente indígena y también los mestizos, los ladinos, adoran mucho a alguien que se llama Mashimón. Lo adoran muchísimo. Es como un santo, pero no aprobado por la Iglesia Católica. Así que es como una cosa rara, un sincretismo extraño. Así que o los sacerdotes de ese ídolo, requieren de la gente que va a consultarle o a pedir milagros que hagan cierto pacto de fidelidad con él. Y por supuesto que le lleven alcohol, porque parte de la ceremonia es que fuma, aunque es un muñeco, pero le ponen puros, y fuma y también bebe alcohol. Se lo beben lo que le sirven porque la cosa no puede beber, está muerto, es obvio. La cosa es que un día hubo un joven en nuestra iglesia, Achí, que vino a Cristo por una enfermedad. Él renunció a su pecado, se entregó a Cristo. Pero, tan pronto como se entregó a Cristo, comenzó a tener esas pesadillas espantosas, que venía una cosa del infierno y que le cortaba en pedazos, que le bebía la sangre, una cosa extraña, súper extraña. Y por más que orábamos y hacíamos de todo, no había manera que el hombre fuera libre. Así que un día preguntamos, hermano, ¿hay algo en usted en el pasado que hizo algún pacto o algo? Y dijo, bueno, hace muchos años, cuando yo era adolescente, tuve que hacer un pacto con Mashimón, y esto incluía que tenía que poner sangre de mi brazo para la ceremonia de Mashimón, y aparte de eso hay un recuerdo, como llamémosle un souvenir, que me dieron, y esto lo tengo enterrado debajo de la cama. Ahí estaba. Ahí está el Mashimón, porque él tiene la autoridad que le dieron para que él exija derechos sobre este hombre. Aunque ya aceptó a Cristo y ya es salvo, pero hay algo ahí, una puerta, porque él mismo voluntariamente le dio el permiso al diablo. Así que tuvimos que venir con este hermano y desenterrar lo que estaba enterrado y quemar el compromiso y el pacto y renunciar a ello. Y entonces este hombre fue libre. Hoy día es un diácono en nuestra iglesia. Así que los endemoniados y las posesiones demoníacas son tan reales como lo que esta tarde estamos hablando. Lo cierto es que estos hombres estaban endemoniados. Y aunque había en aquel tiempo de Cristo muchos curanderos ambulantes, eso era bien común porque había muchos endemoniados. Había muchos curanderos ambulantes que andaban ofreciendo liberaciones por ahí, por el vecindario. ¿Recuerdan una vez que unos muchachos estaban entusiasmados con el ministerio de Pablo y fueron a un pueblo y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, le mandamos que salga de este cuerpo? Y los endemoniados hablaron, los demonios hablaron a través de los hombres. Dijeron, pero ¿quiénes son ustedes? Par de vagos, ¿de dónde salieron? Nosotros conocemos a Pablo y conocemos a Cristo, pero ustedes ¿de dónde son? Y ustedes saben, les golpearon, los arrastraron y los avergonzaron. Así que esto es una realidad. Pero quiero que aterricemos aquí. El mundo, las personas sin Cristo viven en una condición similar desde siempre. Ciegos, mudos, endemoniados, enfermos, arruinados, postrados, confundidos. Este es el panorama del mundo de hoy. Basta que usted sea muy objetivo en su análisis y verá que lo mismo que pasaba hace 2000 años es lo mismo que tenemos hoy en el siglo XXI en esta ciudad. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Así que frente a este panorama,
Surge la pregunta, entonces, ¿cómo voy a poder superar esto? ¿Cómo voy a salir adelante de esto? ¿Quién va a ayudarme? ¿Cómo puedo salir? No es la ausencia de religión. Esta gente en tiempo de Cristo, ya dije, había muchos grupos religiosos, habían tremendos teólogos, tremendos doctores de la ley, intérpretes, escribas, era una gama, una variedad de religiosos que estaban ahí. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ayudar a nadie. Porque este asunto no es de religión, no es ausencia de religión, no es cuestión de que Dios haga falta. El problema es que Satanás ha tomado posesión de las personas y del mundo en que estamos. Pero hay una buena noticia esta tarde. Cristo Jesús ha venido del cielo, se encarnó para ser el Salvador del mundo entero. Por eso es que si usted está batallando, si usted está confundido, se siente arruinado, quizá podrido como esta mujer, ¿sabe una cosa? Cristo vino a buscarle y a sanarle, porque usted no puede hacer nada por usted mismo. La religión de sus padres o la que usted posiblemente practica tampoco puede ayudarle. Por eso veamos en segundo lugar, mis hermanos, cómo respondió el Señor Jesús. Y esta parte me encanta. Disfruto leer Mateo 9, porque veo un Cristo tan poderoso, pero tan compasivo, que no importa el pecado, no importa la ruina o el problema, Él vino para tomar cuidado de cada uno de los seres humanos. Y quiero que vean en primer lugar cómo respondió el paralítico, capítulo 9, versículo número 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver a Jesús la fe de ellos, ¿qué le dijo al paralítico? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos bendicen al Señor? Ten ánimo. Todavía no se ha acabado el mundo. Estás paralítico ahora, pero no se ha acabado el mundo. Ánimo. Hijo, levántate. Tus pecados te son perdonados. Aquí observamos, mis hermanos, varias cosas. En primer lugar, observamos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que ese era el pleito de los religiosos aquí. ¿Cómo es posible que le esté diciendo tus pecados te son perdonados? Si el único que perdona pecados es Dios, no puede hacerlo. Y Cristo le dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? Tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Pues les digo una cosa, el que está hablando tiene el poder, hablando de Cristo, el que está hablándoles tiene el poder no solo para perdonar pecados, sino también para sanar a los enfermos. Así que levántate y anda, bendito sea el Señor. Pero con esta declaración, no solamente hay sanidad, también hay perdón de pecados y hay restauración del honor. El hecho de que Cristo le llamara públicamente hijo a que es considerado peor que un animal por su condición, esto restaura el honor del hombre pecador y enfermo. Mi hermano, cuando Cristo viene a una persona, no solamente le perdona, no solamente le salva, también le restaura el honor. No importa cuál haya sido su pasado y la ruina de su vida, Cristo vino para restaurar su honor. Número 2, vamos a hablar aquí de un hombre del que no hemos mencionado aún. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Quién es este hombre? ¿Cuántos han oído hablar de Mateo? Pertenecía a un grupo social totalmente rechazado por los religiosos. Y no era para menos. Era de los llamados publicanos que por el ansia de tener más, caían en la corrupción abiertamente. Los historiadores cuentan que estos habían llegado a ser considerados como perros. Tanto que cuando un religioso iba por el camino y miraba a un publicano venir, daba la vuelta para no encontrarse. Ni siquiera mirarle a los ojos, porque eran pero es que producían anticuerpos con solo mirarlos. Así pensaban los religiosos. Ni siquiera que se topara la ropa, nada. Porque claro, era una cosa seria. Estaban al servicio del Imperio Romano que los había invadido a ellos. Y se dice también que de lo que cobraban en concepto de impuestos, una parte iba a su bolsa y otra parte al imperio.
Por eso es que eran altamente odiados. ¿Cómo alguien puede ser de nuestra nación, puede hacernos semejante cosa, prestarse al juego de Roma? Así que la gente los odiaba. Y eran totalmente rechazados. No hay manera de que alguien publicano pueda acercarse a Dios. Ese era el concepto religioso. Pero lo que encontramos aquí es algo totalmente poderoso. Cierto día, ustedes saben, este evento ocurrió en un lugar cerca del mar. Está ahí, está su oficina de impuestos. De hecho, los barcos atracaban ahí, así que había que pagar a pagar los impuestos. Eso era obvio. Está ahí y de pronto Jesús va directamente a Mateo. Le llama por su nombre. Le invita a seguirle y Mateo le siguió. Lo que observamos aquí, hermanos, es que Jesús, en respuesta a la condición pecadora de Mateo, fue para buscarlo, para perdonarlo y para hacer de él un siervo. Eso es lo que hace el Señor con los pecadores. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros cuando éramos tan miserables en nuestro pecado. ¿No es cierto, hermano? ¿Cuántos lo recuerdan? Eso es lo que Cristo hace por nosotros. A veces no entendemos cómo este hermano que era antes, yo les contaba el viernes pasado en la vigilia, que hay mucho alcoholismo entre la gente indígena a veces. Así que algunos se quedan tirados en la cuneta de la calle. Y viene el agua y se acumula el lodo ahí en el cuerpo del borrachito. Y encima llegan los perros y se orinan en la cabeza de ellos. ¿Cómo es posible que alguien que vivía así ahora es predicador del evangelio? Es que eso solo lo hace Cristo nuestro Salvador. Eso solamente lo hace Cristo Jesús, el Salvador. Y por años se decía, oh no crea en ese protestante que viene a decirle cosas, porque él ni ha estudiado, ni fue a la escuela, era solamente un borracho. Hermano, es que la gente religiosa no entiende el poder de la misericordia de nuestro Dios. Y no es que tanto haya estudiado, es que haya sido salvo y lleno del Espíritu Santo de Dios. Cristo fue para encontrar al pecador y para salvarle. Pero ¿qué pasó con la hija de Jairo? Versículos 19 y 24. Dice la palabra en 8:19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. El 24 dice, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Esta historia es súper interesante. Déjenme ponerles en contexto. Los funerales duran varios días. Yo que vivo ahí, no sé si exactamente era lo mismo, pero tiene que haber algo similar. Los funerales duran una semana. Y al menos donde yo he vivido, ahí en Asia Central, hay tres casitas. En la primera casita está el cuerpo muerto. En otra casita están los lloradores. Gente que llora por cada persona que va a visitar a mostrar sus condolencias. Y en la otra casita está la comida. Así que el tour número 1 implica o incluye a la distancia, muy a la distancia. Va la gente a mostrar sus condolencias. Y allá comienzan a hacer una canción de lamento. Ay, se murió, bla, 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 como se llame. Sí, se murió. ¿Y cuándo lo volveremos a ver? Se ha ido para siempre. Una canción de lamento. Entonces los que están aquí, al lado custodiando el cuerpo que está muerto, también hacen lo mismo. Están sobre una pieza de madera, un palo, un stick. Están ahí y están sobre el palo y están llorando y contestan la canción, es verdad, se fue para siempre, ay, qué lamento, nunca volveremos a ver. Entonces, paso 1, paso 2, hay que ir ahí donde están los lloradores. Y cada persona que entra a ese lugar, las mujeres lloran. De verdad, lloran. Como una señal de lamento. Pasa a esa otra parte del tour y hay que ir a comer. Así es. Y ahí en Kirguistán, cuando yo vivía, lo que se come para cuando alguien se murió es caballo. Así que hacen una sopa de intestinos de caballo hervidos. Y entonces uno va y come el intestino y se para en la calle a esperar que venga toda la gente para seguir dando las condolencias. Quiero pensar que había algo parecido en la casa de Jairo. Por lo menos las lloradoras estaban ahí.
Así que imagínense, hay que prepararse para el funeral, porque mientras Jairo viene para hablar con Jesús, y Jesús estaba dispuesto para ir, el versículo 19 dice que Jesús comenzó a caminar en dirección a casa de Jairo, pero mientras están ahí, sucede que esta mujer que tiene el flujo de sangre, le toca y ahí sucedió el milagro. Y ahora de la discusión, ¿y quién fue que me tocó? Y bla, bla, bla. Y de repente viene un sirviente de la casa de Jairo, dice, no moleste más al maestro. Ya no es necesario que venga a la casa porque se ha muerto. Esto, imagínense el rostro de Jairo. Lo que pasó ahí. Sin embargo, Jesús siguió adelante. Y en el Evangelio de Lucas dice una parte que no dice Mateo. Pero dice Lucas que cuando este hombre, el sirviente, vino y le dijo, ya no lo molestes más porque ya se murió la niña, tu hija ya se murió. Dice Lucas, nos cuenta que Jesús le dijo unas palabras interesantes, le dijo, ten ánimo, solo cree. Pero se dice que en el idioma original lo que Jesús le dijo realmente fue, ten ánimo, es decir, no te desinfles, tranquilo, sigue creyendo. Con la misma fe que al viste la hija que estaba agonizando, saliste de la casa a buscarme, sigue manteniendo la misma fe. Dicen amén conmigo. ¿Cuánto necesitan esa palabra del Señor? Sigue creyendo con la misma fe que has estado desde el inicio. No te desanimes. Sigue confiando en el Señor. Y vamos a caminar a casa de Jairo. Cuando están ahí se encuentran con el murmullo de la gente que está llore, que llore. Y Jesús dice, tranquilos, no está muerta. Y todos se echaron a reír. Porque Jesús era de Galilea, de la región de Nazaret. Y se pensaba que la gente del norte eran todos ignorantes. ¿Puede salir algo bueno de Galilea? No, por favor. Todos los que viven ahí son tontos. Entonces viene ahora Jesús con esta historia de que no está muerta. Y todos dijeron, si la hemos visto morir, ¿cómo este viene a decir que no está muerta? Quizás algunos de ustedes han pensado que su problema no tiene solución más. Quizás tus médicos te dijeron, tu problema ya no tiene solución. Vaya preparándose porque la tierra le llama. Puede ser. Y algunos hacían burla de Jesús. La casa de Jairo, que era una casa de esplendor, porque era el principal de la sinagoga, por causa de la muerte de su hija, se convirtió en casa de lamento, en casa de luto, en casa de tristeza y en casa de ruina. Pero sucedió algo glorioso por la visitación del Señor Jesucristo. Saquen a estos bandoleros que están aquí llorando y déjenme solo con la niña. Tomó a 2 de sus discípulos y a los padres de la niña. Y estando los 5, Jesús le toma por la mano y le dice una palabra en arameo. Talita cum, a ti te digo, levántate. Y en el instante que Jesús toma la mano de la niña y habla la palabra, el espíritu de vida de Cristo infundió vida en el cuerpo muerto. El espíritu de la muerte tuvo que salir y el espíritu de vida fue implantado. Y en ese instante la niña volvió a la vida. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor, el que da vida a los que están muertos, el que responde cuando no hay respuesta, el que cambia el lamento en gozo. Cristo Jesús, el Salvador, cambia nuestro lamento en gozo. Y ahora, si estuvieran en México, les dirían, ¿cómo les quedó el ojo? Si es que la hemos visto morir y ustedes se rieron de mí, Jesús no lo hizo, obviamente. Pero se ha levantado. En el instante se ha levantado. Y no solamente se levantó, quería comer. Si hubiera estado en El Salvador, denle 3 tamales para que se le quite el hambre. Y bueno, la casa de la vergüenza, la casa del luto, la casa del dolor, de la tristeza, ahora se convirtió en casa de gozo. Señores, paren de hacer más tamales porque ahora vamos a celebrar que la que estaba muerta ha vuelto a la vida. Bendito sea nuestro Señor.
Cristo vino para cambiar tu lamento en danza, tu vergüenza en gozo, tu ruina en abundancia. Ese es Cristo Jesús, nuestro Salvador, el que cambia lo que nadie puede cambiar. Por eso, si usted vino hoy a este lugar sin Cristo, no debe irse sin Él. Esta es su tarde. Él vino para darte vida y vida en abundancia. Él es el único que puede cambiar tu lamento en gozo. Todos estaban llorando aterrados, porque hay que ir a poner a la niña en la tumba. Pero es que Cristo llegó y entonces manden a cerrar la tumba otra vez porque ya no hay necesidad. Eso solo lo hace nuestro Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. No es la religión que predicaban los fariseos. Es Cristo Jesús, el Salvador, que vino del cielo para dar vida a los que están muertos. Si usted está ahora mismo alejado del Señor, está muerto espiritualmente, venga a Cristo, que vino para darle vida y vida en abundancia. Vino para cambiar su lamento en gozo. Podemos celebrar sin parar, porque Cristo vino para quitar nuestra vergüenza y nuestro lamento. ¿Qué pasó con la mujer de flujo de sangre? Versículo 22. Dice el versículo 22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Este fue un momento muy difícil. Muy difícil. Porque la cosa es que están de camino a casa de Jairo. Jesús da la vuelta. ¿Quién de ustedes me ha tocado? Y ustedes saben que Pedro era como muchos de nosotros, hablaba sin pensarlo. Señor, pero tu pregunta es fuera de lugar. ¿Cómo podemos saber quién te ha tocado? O sea, que hay 100 gentes. ¿Cómo podemos identificar la persona exacta que te tocó? Qué problema. Y Jesús le dice: Pedro, otra vez. Ya ustedes saben, una vez le ha regañado. Señor, no te acontezca tal cosa. Ni se te ocurra ir a la cruz. Si estuviera en Nicaragua diría: ni lo permita mi Cristo que vaya a la cruz. Y Jesús dice: cállate, me eres estorbo porque no entiendes las cosas del reino de Dios. Así que ahora otra vez metiendo la pata. ¿Y cómo podemos saber, Señor, quién te tocó? Si aquí hay cientos de gente. Jesús dice: es que no hablo de un toque físico, muchachos. Es que yo sentí que poder ha salido de mí. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Yo sentí que poder salió de mí. Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu sanador de Dios estaba en Cristo. Hermanos, el Espíritu sanador de Dios sigue estando en Cristo Jesús, nuestro Salvador, y está disponible para todo hombre y toda mujer donde quiera que esté. Cristo Jesús y su poder están disponibles para todos. ¿Quién me ha tocado? ¿Y cómo lo vamos a saber? Y eso digo, es que alguien me tocó. Yo sentí que poder salió de mí. Ay, gloria a Dios por esto. Pero no solamente salió poder del cuerpo de Cristo, sino que Jesús sintió que sale el poder, pero la mujer sintió en el instante cuando ella le toca, sintió que lo que sea, de donde sea que haya salido la sangre, simplemente dejó de salir. Ay, este es glorioso, lo he esperado por 12 años. Ni un centavo en la bolsa, maloliente, desechada, rechazada. Pero ahora lo que sea que produjo la hemorragia simplemente cesó, porque Cristo estaba en aquel lugar. Ay, hermanos, cómo necesitamos a Cristo. No vine para ofrecerte una religión nueva, porque el mundo está harto de religiones. Vine para ofrecerte a Cristo Jesús, el que sana, el que salva, el que libera, el que da vida a los que están muertos. Ahora, quiero que pensemos en lo que produjo en esta mujer. No solamente le sanó, no solamente le perdonó los pecados, sino que le restauró el honor. Le llama hija. Ten ánimo, hija. Ya les conté hace un momento cuál era la condición de ella. Pobre, miserable, maloliente, rechazada por todos, pero es que ahora la cosa ha cambiado porque Cristo Jesús ha llegado. Quizás usted se sienta así,
estimado televidente o usted que está aquí sentado y que no ha conocido a Cristo. Quizás usted se sienta así, arruinado, pobre, decimos en salvadoreño, acabado, sin un peso en la bolsa, lo ha gastado todo, pero sabe, esta tarde Cristo Jesús ha llegado por su lugar y Él vino y el poder sanador opera en Él y Él vino para sanarle y para perdonarle. Dicen amén conmigo. Y para restaurarle el honor, no importa cuál sea su pecado o lo que haya producido su enfermedad, Cristo vino para sanarle, para perdonarle y para restaurarle el honor, para levantarle al lugar que Dios quiere que usted esté. Ahora, quiero que piense en qué produjo esto en la mujer. Yo estoy seguro, hermanos, créame que esta mujer gritó. La sangre ya no está. 12 años esperando esto, ya no está. La fuente de la hemorragia cesó. Gracias al Señor Jesucristo que salió de él poder para sanar. Ese es nuestro Señor, el que hace cosas que nadie hace, el que sana los que están enfermos, el que perdona los que están condenados, el que da vida a los que están muertos. Ese es nuestro Señor. ¿Cuánto le alaban esta tarde? Él es nuestro Salvador. Aleluya. En el versículo 29 nos cuenta qué pasó con los ciegos. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y les dijo, y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a su fe, les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, mirad que nadie lo sepa. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Creen que yo puedo ayudarles? Sí, Señor. ¿Cuántos creen que Jesús puede ayudarles? Sí, Señor, lo creemos. Y le pone las manos sobre los ojos. Y lo que sea que haya producido la ceguera, en el instante, simplemente desapareció. ¿Cuántos creen que el Señor lo hizo? ¿De verdad lo creen? Y entonces, ¿por qué no creen que Dios lo puede hacer ahora otra vez? Y yo me quiero imaginar a estos ciegos. ¿Qué creen ustedes que hicieron? Vaya, vamos a poner que uno se llama Pedro y el otro Juan. Pedro, ¿ya viste lo que pasó? Sí, Juan, pero tapémonos los ojos, que nadie vea que ahora podemos ver. ¿Ustedes creen que ellos hicieron esto? Estoy seguro que no. No sé por cuántos meses o semanas o años no han visto, así que ahora quieren ver todo. Pedro, ¿viste la ardilla que está arriba en el árbol? Sí, Juan. ¿Y ya viste el pájaro carpintero que está ahí? Sí, ya lo vi. Y esa gente estaba rebosando de alegría. Es que, hermano, esto sucede cuando Cristo llega a una persona. No solo te sana, te libera, te perdona, te da vida, te da el gozo de vivir. ¿Cuántos años han tenido que sentarse en la calle? Por favor, una limonita, pero ahora no, Señor. Ahora veo, ahora camino, ahora salto, ahora grito, ahora puedo trabajar y vivir para mi propio mantenimiento. Ay, por eso alabo a mi Cristo. No es una religión nueva, señores. La religión ha demostrado su fallo. No puedo hacer nada. Se trata de Cristo el Salvador. El versículo 33 nos cuenta qué pasó con los endemoniados. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Sin mayor discusión, hoy día en alguna iglesia hay la moda cuando se encuentra con un endemoniado. A ver, dime cómo te llamas. ¿Y de dónde viniste? ¿Y cómo se llamaba tu abuelita? ¿Y tu abuelo por el lado paterno cómo se llamaba? ¿De dónde vino? No es necesario.
No nos importa de dónde vinieron, ni para dónde van, ni quién era su abuelito. Total, no tuvieron. Los demonios son espíritus, no tienen abuelo, pero está bien. No importa de dónde vinieron. Lo cierto es que sal de este cuerpo. Y los demonios salían gritando y chillando por todos los lados. Y aquella vez, cuando llegó a Gadara, le dicen, pero es que no nos queremos ir, así que por lo menos danos permiso de meternos en el hato de cerdos que están ahí. Y Jesús les permitió que se metieran en los cerdos. Y los cerdos gritaban y chillaban del quién sabe qué. Lo cierto es que chillaban y se daban vueltas y se despeñaron por el barranco hasta caer en el mar. Es que, hermanos, los demonios tienen que estar en su lugar. No están diseñados para que vivan en la gente. Si alguien los tiene, porque no conoce a Cristo. Y porque la iglesia no ha actuado. Porque la iglesia tiene el poder para decirle que se vayan. Ese es el problema, la iglesia no está actuando. Pero lo cierto es que este hombre, wow, finalmente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Y dónde estoy? ¿Y qué hace esta gente aquí? ¿Y por qué estoy frente al Señor Jesús? Ellos han recobrado el sano juicio. Jesús les liberó, les perdonó y recobraron el sano juicio. Y se insertaron a la vida natural. Vamos a ir terminando con esto. La pregunta aquí es, cada uno de estos casos tuvo una respuesta de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Saben por qué? Porque en esto lo que observamos es, número uno, el poder de nuestro Dios. No hay Dios que se compare a nuestro Dios. El escritor de los Salmos dice, los dioses de los hombres son ídolos. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos pero no ven. Tienen orejas pero no oyen. Tienen pies pero no caminan. Y ahí alguien se inventó una canción para los niños de la escuela dominical. Dice que ni siquiera asustan a un ratón. ¿Por qué la verdad? No lo hacen. Pero hermano, nuestro Cristo sí lo hace. Porque Él no es solamente un profeta. Él es Cristo eternamente poderoso, que vino para enseñarnos el carácter de nuestro Padre Celestial. En Él vemos el poder. No hay nadie que resista la manifestación del poder de nuestro Dios. No importa el pecado, no importa la enfermedad, no importa si está muerto, no importa el rechazo y la discriminación. Cristo vino para dar vida, vida en abundancia, perdón de pecados y restaurarte de la vergüenza en la que el pecado te ha metido. Me encanta Dios, porque hace lo que nadie hace. Cuando tu religión falla, cuando tu ídolo fallan, Cristo todavía está de pie. Él tiene el poder. Lo segundo que encontramos en estos relatos es que Cristo vino para demostrar el carácter compasivo de nuestro Padre Celestial. Es que esto es poderoso. En contraste, tenemos los religiosos de su tiempo. ¿Quiere ir al cielo? Obvio, todo el mundo quiere ir al cielo. Ok, good for you, good choice. Aquí está la lista. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 40, paso 80, paso 200, paso 3000, paso 5000, punto 20000. ¿Cuándo alguien va a ir al cielo? Tiene 20,000 cosas que hacer primero, según la religión. Y Cristo fue, Mateo, muchacho, salga de aquí, sígame. Ah, qué poderoso. Es que así es. La gente no entiende cómo alguien puede ser perdonado. Pero si yo la conocí, si es que era de la vida alegre. Pero ¿cómo ahora es predicadora? Es que eso lo hace el Señor. No importa de dónde vino. No importa que haya sido antes. Cristo tiene poder para perdonar, para sanar y para restaurarte el honor. Bendito sea su nombre para siempre. Él vino para encontrar a los perdidos. Él es la encarnación del carácter del Padre. Así que ahora conocemos el carácter del Padre porque hemos visto a su Hijo.
No importa qué distante estaba el endemoniado, o el ciego, el sordo, el mudo, Jesús, si tenía que caminar horas, caminaba horas para encontrarlo. Si había que tomar un barquito, se iba en el barquito al otro lado para encontrar y liberarlo. Ese es nuestro Dios. Eso es el evangelio, a diferencia de la religión. Él vino para encontrar a los perdidos. Por eso es que cuando Tomás preguntó, Señor, ¿y quieres enseñarnos al Padre? Muéstranos al Padre. Dinos cómo es el Padre. Jesús lo mira con asombro y dice, muchacho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque eso es la encarnación de Dios. Y todas estas obras, ciego, sordo, mudo, endemoniado, muerto, estos dan testimonio del carácter de nuestro Padre Celestial. Y el tercer aspecto que encontramos aquí es una celebración. Yo no creo que alguien que haya estado endemoniado, que haya sido cojo, que era mudo, ciego, o la mujer del flujo de sangre, se fueron a la casa a sentarse en maicillo o a hincarse en maicillo. Ay, Dios mío, es que antes yo era ciego, pero ahora voy a hincarme en maicillo. Yo no creo. Yo creo que todo el mundo estaba celebrando. Y corrían de aquí para allá y daban voces de júbilo. Y dice la palabra que daban gloria al Señor. Y cantaban y celebraban. Dios mío, pero es que ¿cómo es posible? 20 años era ciego, pero ahora veo. ¿Cómo es posible? Yo estaba sin poder caminar por 40 años postrado en la silla de ruedas, pero ahora puedo ver. Pero es que ya todos dijeron que estaba muerta, pero ya no está muerta, está viva, decía Jairo. Yo soy testimonio. Todo el mundo celebraba. Hermano, cuando Cristo viene a una persona, a una casa, a una familia, habrá gozo continuo. La muerte no tendrá lugar, la enfermedad no tendrá lugar, porque Cristo es suficiente. Él cambia el lamento en gozo. Por eso un cristiano tiene que vivir celebrando día y noche, porque Cristo es la razón de nuestro gozo. Mis hermanos, entonces solo voy a terminar con voy a hacer solamente referencia. Todo el mundo celebraba de pueblo en pueblo. Y en aquel tiempo, oiga, no había nada de internet, ni había carreteras, ni trenes. Pero la gente siempre se desplazaba de un lugar a otro, básicamente por dos razones. Por negocios o por cosas religiosas. Había que subir a Jerusalén para adorar, y obviamente si se sube y hay que volver a bajar, es obvio. Entonces siempre había eso. Así que habían pueblitos estratégicos en que la gente de los pueblos, de otras aldeas venía y se quedaba a pasar la noche ahí, desmontaban su burro, su camello y a dormir, una casa de huéspedes. Así que en esas casas de huéspedes era el mejor lugar para evangelizar, porque todos contaban, fíjese que en mi aldea había un hombre que era sordo, pero Jesús vino, Jesús de Nazaret del Galileo, el hijo de José, vino, le metió los dedos en la oreja y fue inmediatamente curado. De verdad. Entonces tiene que ser el mismo que fue a mi aldea, porque ahí estaba un hombre que estaba en camilla por 40 años. Y cuando le presentaron a Jesús, simplemente le dijo que fuera perdonado y que fuera sano, y él se levantó llevando su camilla por sí mismo. Ni sabe lo que hizo con mi tía. 12 años de flujo de sangre. Pobre, miserable, acabada, maloliente, pero cuando se lo encontró a él, fue curada inmediatamente. Y comenzó a correr la bola por todos los lados. Así que cierto día se corrió la noticia que Jesús iba a ir a una aldea. Y había un hombre que nunca le ha conocido antes. Simplemente supo que este que hace milagros, que sana enfermos, que echa fuera demonios, que da vida a los muertos, iba a llegar a su aldea. Y dijo, tengo que verlo. Good job, boy. Esa es la mejor opción. Tengo que verlo. Pretty bad for me. I'm too short. Boy. ¿Qué hago? Ahí está un árbol. Me subo al árbol. Se subió. Digo, aquí lo tengo que ver. Y efectivamente está allá arriba, tan curioso, tan ansioso. ¿Cuándo va a llegar? Quiero mirarle. Y cuando Jesús va caminando con el grupo de gente que le sigue, Jesús está caminando, se para exactamente debajo del árbol. Zaqueo, bájate, porque esta noche voy a quedarme en tu casa.
Y yo no sé si el hombre saltó, no dice la Biblia. Pero con la expectativa que él tenía, posiblemente saltó, pegó un brinco y cayó ahí. Y va corriendo a su casa, dice a su esposa y a su serviente: por favor, preparen una comida, porque el que hace milagros ha venido a visitarme y me llamó por mi nombre y quiere quedarse en mi casa. Eso fue glorioso. Eso fue glorioso. Y no solamente esto, sino que aparte de eso dijo: y mire, vaya inmediatamente a decirle a todos los de mi partido, de mi grupo, que vengan, que esta noche vamos a tener una cena con el que hace milagros y que da vida a los muertos y que echa fuera a los demonios. Díganle que vengan. Y todo el mundo vino. Y al final se convirtió. ¿Cuántos creen que se convirtió? Se convirtió. Señor, voy a devolver 4 veces lo que me he robado. Se convirtió. No hay duda que se convirtió. No hay duda. Lo que he robado lo voy a devolver cuatriplicado, pero voy a devolverlo porque no quiero nada del pecado. ¿Qué le parece? Nos hace falta a veces decirle eso al Señor. Lo que me he robado lo voy a devolver. Eso se llama la ley de la restitución, pero hablamos otro día de eso. Me voy a todos los que me robé, lo voy a devolver. Y ahí está. Y aquí le robé a Gumercindo. Gumercindo, te devuelvo. Te robé 100, te devuelvo 400. Aquí está. Y Pedro, te robé 400, te debo 1200. Y aquí repartió todo. Y se quedó pobre. Y es que valía la pena quedarse pobre, sí. Porque Cristo es la perla de gran precio. Entonces déjenme terminar. Ustedes, de seguro, algunos de ustedes han venido oyendo de esto de Cristo por años. Y están curtidos ya de tanto oírlo. Pero ¿por qué no esta tarde le dan una oportunidad a Cristo Jesús? No es una religión nueva, es Cristo. ¿Están acabados ya? Eso dicen todos. Y bueno, es evidente. Prueba a Cristo. Él sí puede hacer lo que nadie hizo por ti. Borrar tu culpa, perdonar tu pecado y darte vida eterna. Capaz que algunos de ustedes andan huyendo, se han venido huyendo. Encuentra a Cristo, porque aunque se vaya a la Antártida, no habrá paz en su alma, a menos que encuentre al perdonador de los pecados. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.